Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Se acaba de levantar el toque de queda en Ecuador, cuyas principales ciudades, Quito, Guayaquil, amanecen desiertas y militarizadas por el temor de la guerra interna contra los narcos, que llevó al presidente Noboa a declarar el conflicto armado interno en Ecuador. Esta mañana no hay clases, no hay trabajo presencial, los comercios están cerrados, todo por el miedo desatado por las imágenes, especialmente desde que el grupo de encapuchados, terroristas armados, con fusiles, con explosivos, se tomaron un canal de televisión local, regional, un canal comunitario que transmite en Guayaquil, se llama TC. Se lo tomaron y desde ahí una transmisión tal vez la más alta en rating en su historia, que terminó convertida en el epítome del terrorismo. Antes de que se apagaran las luces del set, se ve a estos encapuchados empuñar granadas, apuntar con armas a los trabajadores, a los periodistas y colocar lo que parecía un taco de dinamita en la chaqueta de uno de ellos. Se apagan las luces del set, la señal en vivo continúa transmitiendo, la gente en las calles por millones viendo esa señal de televisión, transmitiendo entre otras cosas algún disparo, los muchos gritos y los lamentos que se escuchaban fuera de cámara. Los periodistas muertos del susto, por supuesto, pidiéndole calma a los terroristas. Esa intimidación que duró 30 minutos, después de que el Grupo de Operaciones Especiales, el GOE de Ecuador, un equipo táctico de la policía, logró el control y capturó a los 13 encapuchados. Esa declaración de guerra es la que origina la situación de crisis en Ecuador. Una crisis de seguridad sin precedentes que pone en jaque al gobierno del presidente Daniel Noboa, deja al menos esta mañana 10 muertos, 2 policías asesinados por sicarios en moto en la provincia de Guayas, que queda a 30 kilómetros de Guayaquil. A esta hora hay 70 capturados en todo el territorio ecuatoriano, pero la cifra seguramente va a crecer. Un sargento y 2 cabos de la policía que habían sido secuestrados en una estación fueron liberados esta madrugada. El presidente Noboa dio la orden, envió a todos los militares a las calles con un ofrecimiento de amnistía de parte de la Asamblea Nacional bajo la figura esta del conflicto armado interno. El presidente Petro envía su mensaje de solidaridad, dice confiar en que se estabilice la situación del vecino país tan crítica que el rival político del presidente Noboa, que es Rafael Correa, también utilizó las redes sociales para enviar un mensaje, una especie de alocución, ofreciéndole todo el respaldo al presidente Noboa, que es lo mismo que está haciendo América Latina. Ya les voy a contar de la situación de crisis en Ecuador. Esta mañana la situación va a ser definitiva para saber si el presidente Noboa gobierna y logra el control. El gran detonante de esa violencia originalmente fue en las cárceles y no es coincidencia que el gobierno ecuatoriano anuncia la repatriación, el envío a Colombia de 1.500 presos que tiene en cárceles de Quito y Guayaquil. Colombia intenta evitar esa repatriación, que sería masiva, sería la primera vez en la historia de nuestro país que recibiríamos tal vez en camiones 1.500 presos enviados desde Ecuador, simplemente porque en Colombia no hay cupo, el hacinamiento en Colombia es notable, supera más del 25% del cupo en las cárceles y el gobierno a través del Ministerio de Justicia intenta que la repatriación sea por un lado voluntaria y por el otro individual. Ya vamos a hablar de este tema, les hablaré también de economía en Colombia, en donde hay buenas noticias. El gobierno está bajando la inflación, hay que reconocerlo, el presidente Petro logró llevar la inflación a un dígito, terminó el mes de diciembre, todo el año pasado, en 9.28%, que será la cifra para establecer alzas en productos que técnicamente están indexados, productos y servicios públicos, entre ellos los arriendos. La cifra de inflación se conoce en el momento en que el gobierno Petro alista la segunda reforma tributaria, o eso es lo que dice el ministro de Hacienda, una reforma tributaria con el propósito de aumentar la tarifa de renta para personas naturales, no para personas jurídicas. La propuesta central de ese cambio será motivo de discusión económica este año. La otra noticia que afecta al bolsillo es que hay reajuste en las tarifas del SOAT, el seguro obligatorio para las motos, para los carros. Las de bajo cilindraje y los taxis aumentarán 10.9%, es decir, para moto de bajo cilindraje el SOAT costará
308.000 pesos. Ya les voy a hablar de noticias de bolsillo. Y esta mañana el COVID vuelve a Colombia, vuelve a asustar al país. El Instituto Nacional de Salud confirma la circulación de la variante, se llama popularmente en Europa, le dicen pirola, JN.1, catalogada de interés por la Organización Mundial de la Salud por una muy rápida propagación vinculada al reciente pico de casos en Estados Unidos. Una variante, esta pirola, de mayor número de contagios, no necesariamente más letal. Vamos a hablar también de las noticias relacionadas con los Juegos Panamericanos. El presidente Gustavo Petro anuncia una ofensiva diplomática, la encabezará él mismo, que viajará al frente de una comisión, va para Chile a reunirse allí con el presidente de Panam Sports, no Panamá Sports, como dijo el presidente Petro, Panam Sports, que es la firma que le quitó a Barranquilla, que es la dueña de los derechos, los Juegos Panamericanos. El presidente Petro reconoce que hubo incumplimientos, dice él, por ignorancia y por miedo de algunos de sus funcionarios. Estaba a su lado la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, la directa responsable, que todavía no da explicaciones no públicas sobre su participación o sobre su negligencia en este tema. A propósito de ello, el fiscal Barbosa no desaprovechó la polémica y dice que si hubiera aquí Juegos Panamericanos del crimen, ahí en Colombia sí hubieran girado rápidamente los dineros. De estas noticias, de estas controversias, les vamos a hablar esta mañana. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Es inevitable la comparación de lo que está pasando en la crisis de Ecuador con la situación de orden público en Colombia. Renunció una concejal recién elegida, recién posesionada, en Jamundí, en el Valle del Cauca, por cuenta de las amenazas que se están extendiendo como pólvora, deteriorando muy gravemente la situación de orden público en Colombia. Les hablaré del caso del expresidente Uribe, de triunfos y de fracasos diplomáticos. Bienvenidos. Hoy es el Día Mundial de las Aves, es miércoles 10 de enero. Tenemos una temperatura en Bogotá de 8 grados centígrados, mejor temperatura a lo largo de estas próximas horas. Enseguida, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Los grupos criminales tienen en jaque a Ecuador con una andanada de violentos ataques que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar al país en conflicto armado interno. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país. El gobierno de Daniel Noboa ratificó que no negociará con criminales, terroristas y delincuencia organizada. Mira, Daniel Noboa, así como tú decretaste tu estado de excepción para que los militares puedan matar a todos los presos de las cárceles. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE, presidido por el primer mandatario, confirmó que todo grupo terrorista se convierte en objetivo militar. Señor presidente, por favor, pare esto. Están matando a los policías. Motines carcelarios, secuestros de guardias penitenciarios y de policías, atentados con explosivos y quema de vehículos tienen aterrorizados a los ecuatorianos. En vivo y en directo, la toma armada de un canal de televisión del Estado en Guayaquil. Estábamos en vivo justamente dando las noticias después del noticiero. Escuchamos que había pensábamos que era una pelea que había fuera en el estudio, en los pasillos, pero no fue así. Por interno nos dice el productor y el director de cámara, por favor, tomen cuidado que se nos están metiendo, nos están robando, nos están asaltando, y se escuchaba la voz. Que se vaya la policía, que se vaya la policía. En diálogos con Blue Radio, Leonardo Flores, periodista ecuatoriano del Canal 13 en Guayaquil, explicó cómo se dio la toma al canal. Rompieron, sometieron al resto de compañeros, les pusieron explosivos, trataron de ellos salir con su versión en vivo, incluso hirieron a un camarógrafo, le dispararon en la pierna, tomaron 2 rehenes, pero afortunadamente llegó la policía, llegaron las Fuerzas Armadas, lograron rescatar, capturaron a 13 delincuentes y abatieron a uno de los delincuentes. Habla el comandante general de la policía ecuatoriana, el general César Zapata. Van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. No vamos a permitir eso. Lo que el país vio en vivo fue terrorismo y no delincuencia común. Jaime Velerazo, jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto
se ha convertido en un objetivo militar. Roberto Izurrieta, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de Ecuador. Muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano que ha dado infinitas muestras de respaldo a esta causa que es una causa nacional. El Ministerio de Educación ecuatoriano cambió la modalidad de las clases, serán no presenciales, harán teletrabajo. El expresidente Rafael Correa, opositor de Daniel Noboa. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total y irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria. La Cancillería colombiana emitió un comunicado rechazando estos hechos violentos y respaldando la institucionalidad democrática en el vecino país. En el mismo sentido, dicen que respaldan al gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció tras el anuncio de Ecuador de expulsar a 1.500 reclusos extranjeros. No hay lugar a repatriaciones masivas. Hay que estudiarlo uno por uno. La iniciativa tiene que provenir de la persona privada de la libertad. El DANE reveló que la inflación durante el 2023 quedó en 9.2%. Este indicador marcará, entre otras cosas, el reajuste de los arriendos, el incremento de los contratistas del Estado y cómo queda el poder adquisitivo frente al salario mínimo. Andrea Ramírez, directora de Metodología y Producción Estadística del DANE. Nosotros tenemos que la variación anual del IPC para los hogares pobres fue de 8.19, para los hogares vulnerables de 8.69, para los hogares de clase media 9.26 y para los hogares de clase alta 9.8. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Podemos esperar al final del 2024 una inflación de menos de 5%. La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de actualizar las tarifas máximas que le pueden cobrar a usted por adquirir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Si el año pasado usted estuvo entre las categorías beneficiarias del descuento del 50%, este año también va a pagar una tarifa reducida, pero va a sentir un aumento. ¿De cuánto? Del 10,97%. Con los ajustes de la entidad, una moto de bajo cilindraje pagará 308.000 pesos y los carros familiares entre 487.500 y 822.500 pesos, dependiendo del cilindraje y la antigüedad del vehículo. El presidente Gustavo Petro asegura que el país perdió la sede de los Juegos Panamericanos por un tema de ignorancia y asegura que el gobierno tiene el presupuesto para girar los recursos y recuperar la sede. El gobierno nacional siempre estuvo con los Juegos y estuvo dispuesto a los giros que fueran necesarios, esperó, digamos, avisos en materia de compromisos que por ignorancia no cumplimos. Así habló en la ciudad de Medellín el fiscal general Francisco Barbosa. Si fueran los panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente, pero como son los de deporte, pues no giraron. El fiscal del caso Uribe renunció pocas horas antes de conocerse si el ente investigador acusaría al expresidente o pediría precluir la investigación en su contra por presunto soborno. Ahora la decisión podría demorarse 90 días más. El senador Iván Cepeda. Aquí ya hay unos términos que se han vencido, hay unas actuaciones que han debido ser hechas y ya no cabe más dilación. Fiscal Francisco Barbosa desde Medellín. Yo no tengo incidencia en ese proceso, pero lo único claro es que nosotros administrativamente lo que tenemos que hacer es cumplir. Cuando se queda un caso, un despacho sin un fiscal, pues básicamente designar un nuevo fiscal. La variante JN.1 de Omicron se encuentra en Colombia desde la semana del 24 de diciembre del año pasado, así lo identificó el Instituto Nacional de Salud, el director general del INS, Giovanni Rubiano. Aún con la circulación de estas variantes en Colombia, incluida la nueva variante de COVID, JN.1, no se observa mayor severidad de la enfermedad ni mayor número de hospitalización o número de muertes. La Junta Directiva del Country Club de Barranquilla rechazó las conductas inapropiadas en un baño de sus instalaciones en el corregimiento de Sabanilla. El nuevo secretario de Hacienda de la Gobernación de Bolívar estaría involucrado en este escándalo. A partir del mediodía, cuando sean las 6 de la mañana en Colombia, el Ministerio de Sanidad hará obligatorio el uso de las mascarillas, de los tapabocas en los centros de salud, los de atención primaria y los hospitales de toda España. Se quedan fuera por el momento las clínicas dentales, los centros de fisioterapia y también las farmacias. El América quiere hacer el fichaje bomba en este mercado de pases en el fútbol colombiano. El equipo escarlata está interesado en el chileno Arturo Vidal. Así lo confirmó Tulio Gómez, máximo accionista del América, a Blue Radio por medio de unos mensajes. El dirigente del equipo caleño confirmó que los escarlatas ya preguntaron cuál es la pretensión económica del chileno y ya van a realizar una oferta formal.